Bienvenidos a Signos del Cosmos, un espacio digital para abrir tu percepción del universo y de la mente. Desde tiempos remotos, el ser humano ha intentado dar respuesta a los innumerables fenómenos paranormales del mundo que nos rodea. Hoy en día, seguimos encontrando fenómenos que nadie puede dar explicación y que asusta o intriga. Les invitamos a acompañarnos a este viaje por el cuerpo y mente, el espacio, la verdad y el misterio. Un viaje que le permitirá expandir su percepción, su realidad y sus pensamientos. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente. En determinadas culturas existe lo que popularmente se conoce como mal de ojo. Se trata de una creencia popular, según la cual cualquier persona tiene la capacidad de producir el mal a otra persona, simplemente con mirarla. De esta persona afectada se dice que está ojeada o que le echaron mal de ojo o el ojo encima. Este efecto puede ser inconsciente o totalmente consciente. Sobre la persona afectada se dice que le echaron el mal de ojo. Al encontrarlo en muchos países y culturas, podemos decir que se trata, por tanto, de una creencia extendida universalmente, a través de una grandísima diversidad de pueblos y culturas. Esta definición del mal de ojo es producto de los movimientos ilustrados del siglo XVIII de Francia y Reino Unido. Según estas teorías, el mal de ojo sería una creencia y superstición, ya que este fenómeno no obedece a una explicación basada en el racionalismo y ataca directamente a las creencias o supersticiones de la persona. Pero el origen de la superstición se remonta a la antigüedad en Babilonia y Egipto, y también entre los sumerios y los hititas, para quienes los malos sentimientos que estaban dentro del ser humano salían afuera a través de los ojos. Otros pueblos de Asia Central crearon ideas sobre males de ojo y utilizaron la herradura, el ajo, el diente de lobo, la espina seca, algunas piedras y el popular ojo azul de cristal. El origen de este último se dio cuando los pueblos del norte, cuyos soldados tenían ojos azules, invadieron hace miles de años a los anatoles, quienes pensaron que ellos le echaban mal de ojo y para contrarrestarlo crearon el ojo azul. Pero ¿quiénes pueden sufrir el mal de ojo? Muchas madres sufren pensando que el mal de ojo en niños y el mal de ojo en bebés es el más habitual. Pero esto no es cierto. Los ahojadores no solo dirigen su magia hacia los niños, sino hacia cualquier persona, animal o cosa. Por tanto, nadie está a salvo de un hechizo de estas características. Existe cierta creencia sobre la posibilidad de que personas que realizan limpieza del mal de ojo puedan ser completamente inmunes a este tipo de ataques, ya que trabajan a diario con estos elementos. Estas personas utilizan la magia blanca como método de limpieza del mal de ojo y pueden ayudarte a limpiar un mal de ojo que sea poderoso. Hay síntomas físicos y síntomas psíquicos para detectar si les han hecho un trabajo de mal de ojo. Entre los síntomas físicos más habituales encontramos el dolor de cabeza intenso e intermitente, el dolor de estómago y los calambres en las piernas. Estos dolores tienen una serie de objetivos por parte del brujo o persona. El dolor de cabeza busca ocupar la mente del ahojado en el dolor y así privarle de la capacidad de realizar cualquier acción diaria. Estos dolores pueden incluso por la acción de un amarre de trabajo negativo y que tiene como objetivo el hacer que la persona no pueda trabajar o pierda su actual trabajo.
Entre los síntomas mentales del mal de ojo se encuentran las alucinaciones en personas sin antecedentes psiquiátricos y sobre todo los cuadros de depresión. La depresión es utilizada por los expertos en magia negra para debilitar a la persona poco a poco, ya que estas dolencias parecen ser provocadas por otras causas y es difícil que la persona se plantee la cuestión de cómo saber o no si tengo mal de ojo. Por su parte, el dolor de estómago se provoca con la intención de debilitar a la persona por la imposibilidad de que ingiera alimentos o bebidas. Esta situación puede ser demoledora para la persona, pues la falta de alimentación es una clara mella en su día a día. Pero ¿cómo podemos comprobar si nos han hecho magia negra o mal de ojo? A continuación explicaremos unas pruebas sencillas que nos ayudarán a poder detectarlo. Prueba del vaso de agua, vinagre y sal. Se debe colocar debajo de la cama un vaso con agua, vinagre y sal. Se colocará durante una semana. Si pasados los 7 días la sal se ha subido por las paredes del vaso y se ha salido del mismo, significa que nos han hecho un trabajo de mal de ojo o brujería. Prueba del agua, el aceite y el cabello. Se debe colocar medio vaso de agua con unos cabellos de la persona a la cual queremos detectar el mal. Se dejarán flotando en el agua. Posteriormente se añadirán 3 gotas de aceite. Si al cabo de 1 hora el cabello sigue flotando, significará que no hay ningún problema, pero por el contrario, si el cabello se va hacia el fondo, significa que sí han hecho un trabajo de brujería. Prueba del vaso de agua y el aceite. Se debe coger un vaso de agua. Se mojará con nuestro dedo corazón en aceite de oliva y dejaremos caer 3 gotas de aceite en el agua. Si las gotas se convierten en muchas gotitas de aceite o si esas 3 gotas se hunden y se van al fondo, significará que os han hecho brujería. Prueba del huevo. Se debe coger un vaso y llenarlo hasta la mitad. Es preferible elegir un martes o un viernes. Se debe coger un huevo fresco y se debe pasar por todo el cuerpo, empezando por la cabeza hasta llegar a los pies, siguiendo la frente, cabeza, pecho, corazón, estómago, etc. Se debe abrir el huevo y verterlo en el agua. Si el agua se pone turbia o se hace en burbujas, es mala señal. Si la yema adopta la forma de cruz o de ojo, también. En cambio, si la yema se va al fondo del vaso y la clara se queda en la superficie, significará que estamos limpios. Una vez que hemos resuelto la pregunta de cómo saber si tengo o no mal de ojo o alguna brujería, será el momento de hablar de cómo prevenir el mal de ojo mediante amuletos. La ruda. La ruda es la hierba más temida por las brujas, ya que tiene el poder de romper hechizos, devolver el mal de ojo y de anular los maleficios. Para romper hechizos y maldiciones deberemos añadirla en el agua del baño, bien sola, bien acompañada de otras hierbas. Se utiliza en inciensos para eliminar toda energía negativa y como protección en rituales mágicos. También se utiliza en rituales de exorcismo junto con otras hierbas. Para hacer una limpieza energética de una casa o un local, se utilizan ramas de ruda mojadas en agua con sal, esparciendo las gotas por todo alrededor. Se pueden asimismo hacer saquitos de tela y poner la ruda dentro, a modo de protección. Para devolver un hechizo negativo a su fuente, hay que restregar las flores de ruda contra el suelo. El ojo turco. El ojo turco o Nazar Bonkugu es uno de los amuletos contra el mal de ojo que puedes llevar siempre contigo, pareciendo un elemento decorativo, un complemento. Son muchas las personas que lo llevan sin conocer realmente el poder que tiene y que supone.
también llamado el ojo del bien o del mal, depende de cómo se utilice. Lo podemos encontrar en rojo y azul, pero para utilizar como un potente amuleto contra el mal de ojo, utilizaremos el de color azul. En Turquía llevan siglos utilizando este amuleto superpoderoso con unos resultados espectaculares para protegerse del mal de ojo, la brujería y la magia negra. La mano de Fátima. La mano de Fátima o Hamsa es un amuleto que comenzó a ser usado por las mujeres musulmanas en el medievo y al que se le atribuyen muchos poderes, entre ellos la protección contra el mal, el ahogamiento y la envidia para quien lo porta. Los talismanes orientales por lo general se asemejan a discos o esferas de colores concéntricos que representan el mal de ojo. Según algunas teorías, sugieren que los ojos de estos talismanes desvían la mirada del ojo malvado para regresar de nuevo al origen. Es por ello que deberemos usar este talismán con el ojo azul en el centro de la mano. La malaquita. En el antiguo Egipto se utilizaba este cuarzo contra dolencias oculares, para potenciar la visión psíquica y para la canalización de energías desde lo invisible a lo visible. En Grecia, Roma y Egipto se usaba en forma de amuleto como una protección de las energías negativas y el mal de ojo. Siempre se ha considerado una piedra de sabiduría, utilizándose como anillo entre sacerdotes y sabios, e incluso se ha encontrado báculos asirios con incrustaciones de esta piedra. La malaquita absorbe con mucha facilidad las energías negativas, tanto del entorno como del propio cuerpo, por ello era considerada como un potente protector. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.